Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al pabellón de Euroclima Plus. El día de ayer tuvimos un evento en el cual queríamos mostrar la voz de los jóvenes. Ahora es el momento donde vamos a trabajar, vamos a presentar la voz de las organizaciones no gubernamentales. Ese es el punto central del evento que en este momento va a comenzar. El contenido, el tema, tiene que ver con la protección de los ecosistemas y un poco diría yo desde los enfoques de justicia climática, desde los enfoques de grupos vulnerables y también de género. Para ello se han reunido en este evento que va a ser un poquito más largo que los otros, 4 organizaciones que me gustaría mencionar: Derecho Ambiente y Recursos Naturales, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, la Fundación Plurales y Biosfera. Yo creo que ustedes van a ver cómo desde estos enfoques de algún modo se van complementando entre sí y las miradas que van presentando cada una de estas organizaciones tienen puntos de contacto y tienen puntos de encuentro, y eso es quizás lo que queremos mostrar ahora. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí presentes y también online, y voy a ceder la palabra a Ciro Salazar Valdivia de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR. Ciro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en este evento. Mi nombre es Ciro Salazar, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, y los voy a acompañar en esta primera mesa. Como verán, no solamente estamos representantes de organizaciones no gubernamentales, sino también líderes indígenas, porque es evidente que ellos son quienes deben tener la primera palabra en torno a esta enorme problemática que tenemos, y que tiene que ver con las amenazas a los bosques amazónicos. Precisamente el año pasado ha sido uno de los peores años, al menos en las últimas 2 décadas, por la pérdida de cobertura de bosques en la Amazonía. La Amazonía ha perdido 2.3 millones de hectáreas aproximadamente, y en países como Perú, Ecuador o Bolivia han registrado cifras récord de deforestación. Esto no solamente se debe a la ampliación de actividades económicas como actividades ilícitas o legales, como la ganadería o la agricultura, sino también a un inadecuado planeamiento de la infraestructura, pese a la existencia de evidencia, y desde hace varias décadas incluso, que alertan los riesgos y de alguna manera las medidas que se deberían tomar o las previsiones que se deberían tomar. Pero esta evidencia no se traduce en políticas públicas. Entonces, probablemente los aportes que vamos a ver ahora y las presentaciones apuntan a llenar esos vacíos y a vencer ese reto de por qué esta evidencia que antes ha habido no se ha traducido en política pública y qué podemos aportar en este momento con la información que vamos a presentar las organizaciones de sociedad civil y organizaciones indígenas. Bueno, sin más, quiero dar pase a presentar a los ponentes en esta mesa. El primero de ellos, Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC. Luego estará Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, de Colombia también. Estará también Segundo Laureano, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, de la Selva Sur de Perú. Gabriela Soto, especialista en cambio climático y bosques, y mi persona, de la Asociación Civil DAR. Sin más palabras, doy pase a Oscar Daza. Oscar, por favor, vamos contigo. Gracias, Ciro, y saludar a todos los presentes, enviándole un saludo fraternal, ¿sí?, desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, donde pues se da este espacio para que nosotros, como pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, también pues hagamos llegar esa voz en estos escenarios. En el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, en donde tenemos una alta representación, una alta concentración de pueblos en esta parte de la región, que estamos haciendo referencia a más del 50%, ¿sí? Estamos hablando de 64 pueblos indígenas de los 115 que hay en Colombia. Además de eso, de los 50 millones que
territorio y que en esta región más del 50% está concentrada hacia los pueblos indígenas, hacia 27 millones. Es decir, que ahí tenemos la presencia de 186 resguardos indígenas, los cuales pues en una alta conservación, pues gracias a nuestras prácticas ancestrales y culturales. ¿Sí? Entonces quería mencionar esa parte fundamental que el mundo debe conocer, ¿sí? Digamos que ese ejercicio que hemos realizado como pueblos indígenas. Pero esta vez quiero comenzar diciendo, ¿sí? Que no se puede hablar de lucha contra el cambio climático sin hablar de la lucha para hacer frente al incremento de la deforestación en la Amazonía, ¿sí? Y no se puede hablar de la lucha contra la deforestación sin conocer la importancia de los pueblos indígenas para la defensa de los bosques. Incluso la misma ciencia ya lo ha demostrado y es clara en decir que los pueblos indígenas han sido mucho mejores guardianes de sus bosques en comparación a los responsables de los demás bosques de la región. En el caso de Colombia, los territorios en la Amazonía colombiana, además de representar el 54% de la región, tiene un rol fundamental en la provisión de servicios ecosistémicos, la conectividad ecológica, la regulación climática, y pueden considerarse como barreras contra la deforestación. El aporte de este ecosistema es invaluable, pero no se valora lo suficiente. En ocasiones ni siquiera es reconocido. No es posible hablar de conservación de la Amazonía colombiana sin los pueblos indígenas que la habitan, y sin tener en cuenta su visión ancestral y sus esfuerzos para mantener sus tradiciones. Sin embargo, este extenso territorio también está expuesto a presiones como la tala ilegal, la minería ilegal, las invasiones y por supuesto los incendios que ocasionan la deforestación de nuestros bosques, de nuestros territorios, la destrucción de nuestros resguardos, cada día más pues la presión de estas diferentes actividades. Y últimamente más pues el marco de la pandemia se agudizó esta situación, ¿sí? Y conllevando a mantener las comunidades nativas y campesinos bajo constante amenaza. Y es así que actualmente nuestros territorios vienen siendo incluso amenazados, como lo ha demostrado la misma historia en el caso de la Amazonía colombiana, por el acaparamiento de tierras, ¿sí? Por las migraciones foráneas de nuestros territorios, ¿sí? La llegada de colonos con una visión totalmente distinta a la nuestra. Pero de todo ello es importante mencionar que la expansión de las carreteras, tanto a nivel nacional como departamental, está promoviendo no solo el acceso a los bosques, sino que también está permitiendo el ingreso de actividades y el desarrollo de economías ilegales, especialmente asociados a cultivos de uso ilícito. ¿Sí? El incremento del narcotráfico es preocupante también en la Amazonía colombiana, en donde pues la respuesta ha sido muy baja frente a las situaciones. Y con ello las amenazas a líderes indígenas también se ha aumentado. Según el último informe de la organización Frontline, en el año 2020 asesinaron al menos a 331 líderes en el mundo, ¿sí? Los cuales pues casi la mayoría se concentra en el continente americano y más en Colombia, ¿sí? Entonces, de ahí la evidente cifra y problemática que evidencia pues cuando hacemos referencia a ese tipo de informes. Los pueblos indígenas estamos en una catástrofe sanitaria, ambiental y cultural. Estamos alertando, ¿sí? Hemos emitido varias emergencias ante esas preocupaciones que tenemos como pueblos indígenas. Este año es clave para la vida, ¿sí? La supervivencia de los pueblos indígenas y la selva amazónica, y en sí de manera general de la humanidad. No solo es el COVID-19, también la malaria, el derrame de petróleos, invasiones, la corrupción, son otras de las pandemias que azotan, ¿sí? Y que tiene esa incidencia o afectación directa hacia nuestras regiones, hacia nuestros territorios, lo cual pues entorpece como tal esa defensa que siempre hemos hecho como pueblos indígenas.
En razón a eso es necesario atender a estas amenazas, ¿sí? Integrar a los pueblos indígenas a la toma de decisiones sobre la gestión del bosque y así también respetar el derecho de consulta previa sobre los proyectos de infraestructura que se realizan sobre nuestros territorios, como siempre lo hemos exigido. Para nosotros, como actores claves del territorio amazónico y testigos directos de las afectaciones en la Amazonía, caso colombiana, es irónico ver cómo, por un lado, Colombia se ha comprometido a una meta de la deforestación cero para 2030, pero por el otro, no se establecen estrategias efectivas que cuenten con el involucramiento de las poblaciones indígenas que permitan dirigirnos a ese objetivo, porque la deforestación sigue incrementándose y afectando a las poblaciones más vulnerables de nuestra Amazonía colombiana. En ese sentido, a través de este evento, en este caso como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, como PIAT, como nuestra organización, demandamos como deber del Estado colombiano la protección de los pueblos indígenas de las amenazas a las que venimos siendo expuestos y que han cobrado la vida de numerosos defensoras indígenas por la defensa de nuestros territorios. No podemos seguir siendo víctimas en la lucha de nuestra pervivencia, en la lucha de nuestros territorios, porque proteger a los pueblos indígenas, sus territorios y sus sistemas de conocimiento tradicional es proteger la biodiversidad de la Amazonía y contribuir a la lucha del cambio climático. Ese es el llamado que realizamos nosotros como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Agradezco el espacio que se nos ha abierto a nosotros para poder dirigirnos, ¿sí?, a manifestar esta inconformidad, ¿sí?, a manifestar, a dar a conocer esta voz de protesta que tenemos como nativos de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por tus palabras, y me quedo con esa frase de hacer posible que las organizaciones indígenas participen en la toma de decisiones, ¿no? Eso es clave. Ahora damos el pase a Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, también de Colombia, que entiendo nos ha dejado un video. No sé si lo puede poner. La falta de planificación, Creo que, en algunos casos asociada a las construcciones viales de economías ilegales o de las iniciativas. La infraestructura vial es hoy por hoy uno de los motores más importantes de expansión de la deforestación en los territorios amazónicos. La falta de planificación, en algunos casos asociada a las construcciones viales de economías ilegales o de las iniciativas, ya sean comunitarias o de la industria privada, están haciendo un efecto sinérgico muy importante que se está expresando básicamente en la apertura de nuevos frentes de deforestación que rápidamente se ven consolidados por procesos de acaparamiento y apropiación ilegal de tierras en gran escala. Hoy por hoy, y este fenómeno no siendo particular a un solo país, se está dando de manera importante en la Amazonía colombiana. También hay focos importantes de este fenómeno en el Perú y en el Brasil. Y obviamente el proceso que se lleva aquí es irreversible, dado que no es solamente un proceso de cambios de cobertura, sino que es un cambio en el valor económico del suelo que tiende rápidamente además al cambio en el estatus legal del suelo. O sea, es un proceso tanto de deforestación, cambio de cobertura, como de reordenamiento legal. De otra parte, vale la pena señalar que hay experiencias y hay iniciativas de lineamientos de infraestructura vial verde que podría conducirnos a una estrategia de mitigación de este tipo de impactos. La infraestructura vial verde tiene como principio arrancar por un proceso de planificación territorial, un manejo de paisajes que permita que se mantenga la conectividad en paisajes donde ya hay algunos niveles de intervención, pero también plantea una frontera
para la ampliación de la red vial carreteable. Es decir, está planteando la necesidad de generar una zonificación en la ampliación de la red vial. Está planteando también la utilización de otros modelos de transporte, ya sea fluvial o aéreo. Y finalmente también está planteando el desarrollo de acciones a nivel macroterritorial, transfronterizo, que permitan generar niveles de conectividad, ¿cierto? Y movilización tanto de transporte, de carga como de pasajeros, que permite incorporar estos elementos. Frontera, zonificación, otras formas de transporte y obviamente la incorporación de lineamientos técnicos ya para la construcción de las carreteras, empezando por sus trazados, por sus diseños y obviamente la utilización de estándares que permitan la movilización de poblaciones de fauna, el mantenimiento también de coberturas vegetales importantes que haya a través de restricciones de uso del suelo o a través de modelos de uso del territorio que incluyen tanto los usos forestales como agroforestales de manera zonificada y mantener así los flujos de conectividad. Con lo que está sucediendo hoy y en particular de manera concentrada en territorios indígenas y de áreas de conservación en Perú, en Colombia y en algunas zonas del Brasil, podríamos señalar que hay una primera recomendación fundamental y es hacer todo el inventario de accesos viales existentes, dado que los inventarios de los accesos viales nos van a permitir definir cuáles han sido construidos también bajo modelos de planificación o cuáles han sido derivados básicamente de economías ilegales o de otro tipo de actores y de intereses territoriales que se están dando allí. También nos va a permitir saber qué medios de compensación y de planificación territorial se pueden generar para lo ya existente, pero creo yo lo más importante es poder desarrollar evaluaciones ex ante que hagan el modelamiento de los efectos acumulativos y sinérgicos de los diferentes modos de transporte, de manera que se pueda también hacer una planeación de mediano plazo, ¿cierto? En donde podamos mantener los principales corredores de conectividad, ¿cierto? Estructural dentro de las subregiones de este conglomerado amazónico y que adicionalmente entonces a través de la combinación de la zonificación del uso del suelo, las restricciones ambientales, ¿cierto? Y los modelos de uso del bosque combinados también con las diferentes formas de ingeniería, modos de transporte y zonificación sobre las zonas de restricción para la alquilación, podamos encontrar un balance que permita una confluencia entre la estructura ecológica principal que existe en la región amazónica con las diferentes modalidades y necesidades de transporte existentes en esas regiones. Terminamos con Rodrigo, entonces. Muchas gracias, Rodrigo. Damos pase entonces a Segundo Laureano, vicepresidente de FENAMAT, una organización indígena de la Amazonía Sur de Perú. Vamos contigo, Segundo. Ante todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Segundo Reinaldo Laureano Gómez. Soy del pueblo Yine, de la región de Madre de Dios. Actualmente vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes. Nosotros, como organización, representamos a 37 comunidades, 7 pueblos indígenas y 7 naciones. Bueno, también la organización FENAMAT tiene 2 organizaciones que directamente, que son Coarjima, Coimbamat, que ellos también ven muy de cerca a las comunidades, ¿no? En el ámbito donde que está nuestra región Madre de Dios. Bueno, el tema principal que les voy a exponer es el impacto de la carretera o de la minería en nuestros bosques o territorio de nuestras comunidades, ¿no? En el ámbito de la región de Madre de Dios, Perú.
como verán, nosotros nos encontramos en Perú, en un departamento altamente boscosa. En el siguiente PPT, por favor. Altamente boscosa porque estamos rodeados de una inmensidad de bosque, tanto de la Reserva Comunal Amaracaere, también el Parque Nacional del Manu, que el Parque Nacional del Manu es reconocido a nivel mundial, reconocida por la UNESCO, ¿no? Entonces, tiene una gran diversidad biológica, ¿no? Tanto en aspectos científicos. Bueno, como verán en el PPT, la carretera es el impacto, ¿no?, a los bosques de nuestra Amazonía y de las comunidades que están ahí viviendo, ¿no? Entonces, ahí ven el impacto. Podría, por esta vía se puede entrar invasiones, tala de madera ilegal, o también aprovechando esta vía se puede avanzar. Por ejemplo, una de las amenazas es el narcotráfico, ¿no? En el siguiente. Bueno, hay un proyecto en la región de Madre de Dios, proyecto vial Boca Manu, Boca Colorado, ¿no?, que el gobierno regional quiere hacer esta vía, unir tanto el Manu y la provincia de Tamopata, ¿no? O sea, unir el departamento justamente donde que está los territorios, ¿no?, de territorio de donde que estamos nosotros, ¿no?, los pueblos indígenas. Entonces, una de las amenazas es la que tenemos, ¿no? No tenemos seguridad territorial porque muchas veces estamos bastante tiempo cuidando esto, pidiendo que nos titulen nuestras tierras, y eso no lo está cumpliendo el Estado, ¿no? Entonces, pero para hacer la carretera lo hace muy rápido, ¿no? Entonces es el problema que podría ocasionar, ¿no? Y también tenemos en riesgo los pueblos indígenas que están ahí al ladito, ¿no? Pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Ellos son altamente vulnerables porque ahí están ellos, no pueden, cualquier contacto se le puede contagiar cualquier enfermedad y podría terminar esta población. Entonces, eso es la gran preocupación, y nosotros como pueblos indígenas siempre estamos ahí custodiando nuestro territorio y viendo que no haya ese impacto, pero como les he mencionado, tenemos este problema, ¿no? El gobierno siempre hace estos proyectos, entra muchas veces sin consulta previa, ¿no? Entonces, creo que como organización siempre estamos constantemente luchando, haciendo incidencia para que no se llegue a este tipo de amenazas, ¿no? En el siguiente. Bueno, en ese PPT está la reserva donde que los pueblos indígenas existen, la Reserva Territorial Madre de Dios que están, y el Parque Nacional del Manu, y la carretera que quiere unir ese. Entonces, este problema es lo que tiene la región de Madre de Dios en Perú. Como les he mencionado, tenemos altamente los bosques que todavía nosotros lo cuidamos, lo cuidamos, y estamos vigilantes a estas tierras que salvan al mundo, ¿no?
Bueno, lo que pueda ocasionar la carretera es lo que tenemos un poco de miedo, o las amenazas serían que entren a estos territorios, ¿no? Por la carretera y no pudiera haber ese control, ¿no? Por eso pedimos al Estado siempre que haya una vigilancia permanente, y que creo que con todo esto tenemos que seguir luchando para que no entren a nuestros territorios, nuestros territorios que son altamente intangibles. Bueno, ahí tenemos a los hermanos que están en contacto inicial, que ellos son altamente vulnerables, ¿no? Siguiente. Bueno, como verán, esa carretera podría ocasionar, ahí ven en ese PPT, la gran inmensidad de bosques. En la otra, que podría ser un deterioro, un avance de la minería ilegal o la tala ilegal, ¿no? Que no sería bien para nosotros y para el mundo, porque el ecosistema o los bosques son el corazón o la vida que para la humanidad, ¿no? Bueno, a veces estos tipos de carreteras no hay ese estudio del impacto ambiental, quieren entrar por muchos intereses, ya sea por madera, por narcotráfico o por otros temas que el bosque pueda darles en el actual, ¿no? En lo actual. Entonces, nosotros como organización seguiremos defendiéndola y con todas las comunidades, porque estamos viviendo ahí, ¿no? Bueno, eso quería informarles un poco en este evento que es muy importante, en esta COP26, porque la naturaleza y el hombre siempre estamos constantemente, los pueblos indígenas, viviéndola, y queremos que ese bosque sirva para el bien de toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo, Gabriela, tus palabras finales y para dar el pase a la siguiente mesa también. Muchas gracias, Ciro. Bueno, como hemos visto, de manera rápida, son diversos los impactos que se vienen realizando o se vienen ocasionando en la Amazonía. Es un poco alarmante saber que a 5 años del Acuerdo de París, la pandemia de la deforestación continúa en América Latina, y hay una contraposición entre los compromisos que asumen los países en el marco de este tipo de eventos internacionales con lo que realmente se impulsa a nivel nacional, como por ejemplo, en este caso, impulso de proyectos viales por las propias autoridades a nivel nacional y regional, en muchos casos sin consideraciones técnicas ni ambientales que ponen en peligro no solo al patrimonio forestal de un país, sino a la población y a los medios de vida que albergan, ¿no? En el caso de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, hemos venido también trabajando en relación a poder realizar una medida NDC que pueda contribuir a abordar estos impactos provocados por la expansión asociada a la infraestructura vial en la Amazonía, a través de una medida adicional en las NDC que están ya identificadas a nivel nacional, en el caso de Perú, y esta medida podría contribuir a reducir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos que son ocasionados por la expansión de la infraestructura, lo que finalmente va a contribuir no solo a reducir la deforestación, sino también a reducir la fragmentación de los ecosistemas y con ello a reducir la emisión de gases de efecto invernadero que son asociados a la expansión de estos proyectos de infraestructura, ¿no? Como mensajes finales, solo quería comentar que en países vulnerables, como el caso de Perú, el mantenimiento del bosque no solo va a permitir adaptarnos mejor a un nuevo escenario, sino que también va a permitir asegurar los medios de vida de la población más vulnerable, a poder tener agua, desarrollar una mejor agricultura, entre otros.
la expansión de la infraestructura vial en Perú sin una adecuada planificación y cumplimiento de criterios socioambientales, como hemos visto, puede generar impactos no solo directos, sino también indirectos, que representan una amenaza a la población indígena, al patrimonio forestal, a los medios de vida, como se han estado comentando en las exposiciones anteriores, y en virtud de ello es importante una real voluntad política para que los estados sean consecuentes con los compromisos que asumen y dejen de impulsar proyectos e iniciativas que se contrapongan. Es importante también que se reconozca la oportunidad de promover la incorporación de recomendaciones y propuestas que surjan desde las organizaciones de sociedad civil, desde los pueblos indígenas, de sectores clave que están en el territorio y que buscan el abordaje de los impactos de la infraestructura vial en la Amazonía y que puedan ser incorporadas dentro de las políticas climáticas nacionales. Y finalmente lo que se quiere también es que las declaraciones de los países que están orientadas a reducir la deforestación en la Amazonía y que son también producto, que estamos viendo que son producto de la COP26, no se queden en simples declaraciones, sino que también las estrategias, acciones y el financiamiento derivado en países con una alta tasa de deforestación deban estar orientadas al abordaje de los principales motores de deforestación, a promover el involucramiento de los actores clave en el territorio y también a promover el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, como la consulta previa en proyectos de infraestructura que se van a desarrollar en nuestro territorio o en sus territorios, ¿no? Muchas gracias. Con eso finalizaríamos este primer segmento y damos pase a Lilian, que nos va a acompañar en el segundo segmento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias también a ustedes. Nosotros, bueno, primero agradecemos el espacio, Euroclima, poder permitirnos estar acá y compartir esta experiencia y traer también la experiencia de compañeras que están en América Latina. Y la verdad es que encontramos mucha confluencia, si bien esto de coordinar los eventos al principio surgió como, bueno, es todo un esfuerzo, en realidad encontramos que está bueno los vínculos que vamos a poder encontrar entre estas experiencias. En relación a nuestro bloque, va a empezar presentando Laura Leonelli Morey, que es coordinadora de recursos internacionales del Fondo Mujeres del Sur. Ella va a presentar el programa que compartimos, Fondo Mujeres del Sur y Fundación Plurales, y acto seguido vamos a presentar 3 videos para poder tener aquí la presencia de 3 defensoras ambientales que trabajan en sus territorios en Argentina y en Paraguay. Después está invitada a hacer su presentación Ángela Cuenca, quien es directora del colectivo Casas de Bolivia, organización que también trabaja articuladamente en esta región, y ella nos va a introducir al tema del extractivismo y cómo esto afecta a los territorios que las mujeres gestionan. Y por último, de mi parte voy a hacer un cierre del bloque y de presentación final del programa que nos une. Le doy la palabra a Laura, que está virtual desde Barcelona. Gracias. Muchísimas gracias, Lilian. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Bueno, como dijo Lilian, yo soy del Fondo de Mujeres del Sur, que es una fundación feminista creada en 2007 que moviliza recursos para que el dinero llegue a las manos de las organizaciones, de las activistas y en este caso de las defensoras ambientales, que nosotros estamos convencidos son quienes mejores conocen los territorios y quienes mejores conocen las estrategias para hacer frente a las crisis climáticas, a los extractivismos y a todas las problemáticas que atraviesan las comunidades de nuestros países. Dentro del marco de esos apoyos y de las alianzas con las que trabajamos, una de nuestras prioridades es la justicia socioambiental, y en ese marco tenemos el programa Fortaleciendo las Defensoras Ambientales, lo implementamos en 2014, en Paraguay, Argentina y en Bolivia, y es en ese programa a través del cual generamos sinergias con Plurales, de la cual pertenece Lilian. A través de este programa, que como les decía, lo implementamos en 2014, hemos apoyado ya a más de 50 grupos de defensoras ambientales, hemos entregado más de 120 donativos para que las organizaciones implementen directamente sus propios proyectos y agendas.
y de esos 50 grupos, 24 han sido y son de mujeres indígenas y 15 de mujeres campesinas. Además, brindamos acompañamiento técnico y política para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Creemos y estamos convencidas, y la evidencia así lo demuestra, que las acciones que emprenden las defensoras ambientales del territorio son indispensables en este contexto, que además las emprenden en contextos de alta inestabilidad política, social, económica, donde los gobiernos no aseguran condiciones mínimas de vida, y donde la crisis climática ha golpeado, y la crisis sanitaria, económica derivada del COVID-19 ha golpeado de manera diferencial y profunda a las mujeres que viven en estos territorios. Es en este contexto que estas defensoras ambientales enfrentan diferentes problemáticas como emergencia hídrica y la mala calidad del agua que produce la crisis climática y también los extractivismos. Ellas son quienes movilizan el apoyo de las comunidades locales para sobrevivir a largos periodos de sequía y que generan diferentes acciones y respuestas de gobiernos para poder acceder al agua. También se organizan ante las consecuencias de la deforestación, las fumigaciones de agrotóxicos, las actividades mineras, las invasiones de sus territorios por las industrias extractivas y del agronegocio. Y es muy importante resaltar que además lo hacen en un contexto en el que reciben amenazas, en el que son perseguidas políticamente, son criminalizadas y en muchos casos incluso corren riesgo sus vidas. Por eso consideramos muy importante que en esta cumbre ellas sean escuchadas de manera directa, y que también sus iniciativas estén garantizadas con financiamiento climático, con justicia de género. Sabemos que la crisis climática es una emergencia mundial y también sabemos que hoy afecta de forma diferenciada y más profunda a las mujeres, que son las principales responsables de gestionar alimentos, aguas y cuidados para sus familias y comunidades, garantizando con ello la seguridad alimentaria y la subsistencia de las poblaciones locales. Y no puedo yo dejar de mencionar las grandes dificultades que han tenido estas defensoras de todo el sur global para participar activamente en esta cumbre, debido, entre otras razones, al limitado acceso a las vacunas de personas en nuestros países, al creciente y enorme costo de viaje y alojamiento, y a la incertidumbre propia del curso de la pandemia. Entonces nosotros creemos que es muy importante que esté su voz, y también por problemas de conectividad es que hemos producido y grabado videos con antemano para que puedan participar sin problemas, de 3 lideresas que son apoyadas, sus organizaciones son apoyadas a través del programa de defensores ambientales que les mencioné al comienzo. Entonces, les pido a continuación que pasen el video de Diana Campos, de la Asociación Civil Taller Flotante. Esta asociación trabaja en la ecorregión de humedales en Argentina, y esta red está cuidando del humedal, y en ese camino resisten los incendios, el desplazamiento de sus comunidades y el arrasamiento de sus territorios. Diana nos habla de los desafíos organizativos durante la pandemia y va a realizar un análisis de efectos y proyecciones de la red que tienen ahí en los humedales. Así que si podemos escucharla. Bueno, creo que los mayores desafíos fueron sostener esta red el año pasado, donde de alguna manera la presencia era el objetivo de esta red desde el encuentro, y lo pudimos sostener y retroalimentarnos y acompañarnos como mujeres del río, a partir también de lo que la emergencia sanitaria y ambiental viene a plantarse en este 2020, a partir de las quemas, a partir de los negociados que que tenían que ver con los negocios inmobiliarios,
con los acuerdos porcinos, con la ganadería, con el envenenamiento del río desde los agrotóxicos, toda esa ecuación terrible de este territorio vino a sostener esta red que, más allá de no contar con la presencialidad, pudo sostenerse a la distancia. El tiempo por venir es soñado porque estamos planificando ya los encuentros presenciales, los hemos empezado a realizar, seguir fortaleciendo una red que nace y nació para estar presente desde estas distancias y de estas virtualidades que no han sido un impedimento para que exista, reflexionando, analizando y accionando nuestras prácticas de defensa del ambiente, de defensa del territorio, desde las particularidades que tenemos como mujeres, desde los diferentes puntos que tiene este río. Bueno, recién escuchamos a Diana Campos y ahora escucharemos a Samantha Delgado de la red Chachahuarmi. Esta red está en la ecorregión de La Puna, también en Argentina, y resiste a las consecuencias negativas de la megaminería en las poblaciones, en sus poblaciones, especialmente en las mujeres. Y Samantha mencionará las acciones comunitarias que están realizando para enfrentar la megaminería en un contexto que no creo que todavía no podemos hablar de post-pandemia, pero al menos sí de post-confinamiento estricto. Así que vamos con Samantha Delgado, por favor. Estamos en esto de pensar cómo podemos seguir articulando dentro de este contexto, porque el atractivismo se sigue intensificando, pero bueno, aún a veces el gobierno no deja las reuniones, no deja las asambleas, entonces estamos en alerta, estamos fortaleciendo la defensa del territorio a diferentes personas que saben de que si bien no podemos estar acá en el momento que suceda algo, pero que las propias personas que estén acá o en otros lugares donde está el peligro, la megaminería, que se puedan defender ellos mismos, ellas mismas en ese mismo instante. Entonces, esa es nuestra situación actual y bueno, debemos seguir pensando y tejiendo estrategias para poder afrontarlo. Poder formar quizás un equipo más consolidado para llevar todo lo que pasa acá en Cangrejillos a otras comunidades que les pasa lo mismo. Porque toda la región de la Quebrada de la Puna hay muchos pedimentos, entonces la idea es informar de que esto sucede acá y así todos poder defender en conjunto. Bueno, acabamos de escuchar a Samantha Delgado desde la ecorregión de la Puna en Argentina, y ahora por último, este último video, antes de que hable Ángela Cuenca de Bolivia, ahora escucharemos a Bernarda Pessoa del grupo Artesanas Quom Santa Rosa de la región del Chaco en Paraguay. Bernarda nos habla de sus deseos para el pueblo Quom, su cultura y la defensa de los bienes naturales de la comunidad. Y no quiero dejar de decir en este espacio que Bernarda ha sido golpeada y ha sufrido amenazas de muerte en el marco de la resistencia de ella y de su organización al desmonte, y específicamente la resistencia de un proyecto de monocultivo de eucaliptos en territorios indígenas. Así que bueno, con ustedes Bernarda Pessoa. Mi sueño es que las futuras generaciones se apropien de sus sentires con la tierra, que el futuro sea igualitario, que el futuro de jóvenes no tenga ninguna discriminación entre ellos. Necesito que se fortalezcan la juventud, los niños y las niñas, que conozcan dónde es su territorio y su historia, y que la comunidad tenga un proyecto en sí que sea fortalecida con la reforestación de los árboles del territorio mismo, que se aprende el idioma Quom más todavía, y que no se olviden que el pueblo Quom tiene su historia, su cultura, que el pueblo Quom tiene su idioma,
que no se olviden. Y el sueño mío es que esta tierra no sea invadida, que esta tierra sea de Pueblo Com y no de los que vienen afuera. Entonces necesito que toda la gente defiendan lo que es suyo, que es la tierra, el agua y sus recursos naturales. Bueno, por mi lado estamos, Lilian, te paso la palabra a vos y seguimos en este gran panel. Bien, muchas gracias. Presentamos entonces a Laura, a Ángela Cuenca, que está en Bolivia y que ella nos va a presentar el tema. Bueno, le damos la palabra a Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo les hablo desde Oruro, Bolivia, un departamento con minería desde la época de la colonia, pero también con minería transnacional. Y al igual que en otros países, vivimos bajo la sombra de este modelo extractivista, capitalista y patriarcal, en el que se somete y se mercantiliza la naturaleza, que sigue dejando huellas tan profundas en los territorios como son los ríos, los lagos contaminados, los suelos altamente ácidos, improductivos y cerros de desmontes, ¿no?, que se ven alrededor de las comunidades y también en la misma ciudad. Y no solo hay un impacto en el territorio, sino también un fuerte impacto en las comunidades y sobre todo en la vida de las mujeres. Un claro ejemplo de ello es que a la llegada de operadores mineros y también de operadores petroleros se dan casos de acoso a las mujeres, violaciones sexuales, rupturas en el tejido familiar, se van masculinizando los espacios y se pretende acallar las voces de las mujeres, ¿no? El extractivismo impacta en nuestros roles productivos y reproductivos, afectando nuestra calidad de vida, porque bien sabemos que las mujeres somos las que nos relacionamos con el agua, con la naturaleza, somos cuidadoras de la vida, desde la alimentación, el riego, la producción, el atender la salud de las familias, de nuestras mismas comunidades, ¿no? Y esta es una herencia de saberes que está presente en el territorio generación tras generación, y esto es lo que no queremos que se pierda. Entonces, aquí en Bolivia, por ejemplo, las compañeras defensoras de la madre tierra le denominan violencia medioambiental contra las mujeres, a este daño que se va haciendo a la naturaleza, a la madre tierra, y que de hecho pone en riesgo las condiciones de vida de las mujeres. Es decir, afecta el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la economía, el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? También quiero destacar que en esta zona donde la crisis climática está profundizada por el extractivismo minero, por el extractivismo petrolero, estamos viviendo también fuertes sequías, estamos viviendo incendios, ¿no? Y se han perdido más de 4 millones de hectáreas de bosques, y todo esto está vinculado con la ampliación de la frontera agrícola, con el agronegocio, con intereses empresariales altamente mercantilistas, ¿no? Y lo que nos llama la atención es el actuar del gobierno, ¿no? Que si bien tenemos un discurso a nivel de país bastante bueno en relación al cuidado del medio ambiente de la madre tierra, en esta cumbre, en esta COP26, el gobierno de Bolivia ha decidido no adherirse a la declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y el uso de tierra, cuyo objetivo es frenar y revertir la deforestación. Y estas decisiones se las van tomando sin siquiera consultar, sin tomar en cuenta cuál es la posición de los pueblos indígenas, cuál es la posición de la población en general, ¿no? Esas son cosas que llaman de sobremanera la atención y que también es una realidad que se está viviendo en los diferentes países. Frente a toda esta situación, frente a este extractivismo criminal, patriarcal, como decían ya en las anteriores exposiciones, que también va poniendo en riesgo a las defensoras, las mujeres estamos tomando diferentes acciones, ¿no? Por un lado, denunciando esta violencia medioambiental, esta violencia física, esta violencia emocional que llega con el extractivismo, desde acciones no violentas, ¿no? Como marchas, mitines, estamos documentando las vulneraciones a los derechos.
También estamos proponiendo e implementando alternativas con los sistemas de siembra y cosecha de agua desde los conocimientos ancestrales que han dejado las abuelas y los abuelos en los territorios. Estamos generando alternativas socioproductivas de apoyo mutuo entre mujeres. Estamos reapropiándonos de los espacios que pretenden ser despojados, expropiados. Estamos realizando forestación. Nos ayudamos unas a otras, ¿no? Con los huertos comunitarios. Y estamos también resistiendo a este extractivismo porque sabemos que necesitamos defender el agua, necesitamos defender el territorio, los bienes comunes, haciendo respetar estos derechos colectivos, ¿no? Como el derecho a la libre determinación, a poder decidir qué es lo que queremos en nuestro territorio, cuál es la opción de desarrollo, y más aún comprendiendo que desarrollo no se trata de mercantilizar la vida, sino desarrollo entendemos como tener agua, como vivir en un ambiente saludable, ¿no? También estamos articulando alianzas entre mujeres y parte de estas alianzas tan bonitas es justamente la Alianza Gaga, y a través de la Alianza Gaga conocemos a las compañeras de Mujeres Plurales, nos vamos relacionando con un montón de compañeras que estamos en la misma lucha. Y quiero quiero traer a este panel una definición bien bonita que se está discutiendo y construyendo entre mujeres en diferentes espacios y sobre todo en una escuelita feminista por la justicia climática junto a la Alianza Gaga. Y ayer las compañeras decían, la justicia climática para nosotras es respetar los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos en la búsqueda del equilibrio y la armonía para cuidar esta red de la vida. Para ello tenemos que luchar contra el patriarcado, contra el colonialismo y el capitalismo. Y es necesario retomar la mirada y propuestas desde las mujeres y la defensa del territorio cuerpo que contribuya a una visión de comunidad y colectividad en la cual se da y se recibe respeto. Porque no hay justicia climática sin justicia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Más que claro y elocuente. A mí me tocan las palabras finales y la verdad que casi todo está dicho y puesto sobre la mesa. Acá lo más importante para rescatar es que esta intersección entre la justicia climática y justicia de género es elocuente. Y que como toda injusticia que afecta en cualquier lugar del planeta pone en riesgo nuestra propia humanidad como especie, así, la crisis climática de hoy nos convoca a todos y esto es lo que estamos intentando en Glasgow, tratar de desentrañar cuáles son los aspectos, digamos, que vamos a tener que tener en cuenta como humanidad para sobrevivir. Pero nosotros llegamos a pensar el cambio climático a partir del recorrido que hicimos con las mujeres, como Bernarda, como Berenice, como todas las mujeres que fueron dando batalla en cada uno de sus territorios, porque lo que estaba en juego en esos territorios eran cuestiones de la autonomía, de la soberanía alimentaria, cuestiones que estaban ligadas al agua, al cuidado del agua dulce, al acceso al agua, a la vida misma. Entonces, en la gestión de la vida, en cada uno de esos territorios, lo que estaba en juego también era el cuerpo de las mujeres. Llegamos por las mujeres a desentrañar cuál era el desafío que el cambio climático nos estaba trayendo. Y hoy venimos aquí para poder exponer y presentar que no es de otra forma, que si no es de la mano de las mujeres, la posibilidad de pensar una solución y de dar una respuesta a esta cuestión del cambio climático. O sea, esta crisis a la que hemos llegado como humanidad no va a tener una resolución si no es escuchando los saberes ancestrales por un lado, lo que los pueblos han ido cuidando y pudieron ir abordando y gestionando, incluyendo a las mujeres, a los jóvenes y a las niñas. Es imprescindible, es urgente, es ahora, como dice el eslogan que nos convoca, es ya. Y bueno, no hay una forma diferente de poder gestionar la vida que no sea desde la gestión compartida, colectiva, equitativa, y que también tenga en cuenta las cuestiones de las diversidades.
nosotros tenemos también el desafío de ir escuchando a quienes son los más postergados en cada una de las situaciones, las mujeres, y sobre todo las injusticias siempre ponen en relevancia quiénes son los más postergados. Y la crisis climática que atravesamos es una alta injusticia hacia la humanidad. Entonces, es a partir de poder reconocer el lugar de todos, todas y cada uno, es que podemos hacer una gestión inteligente y reflexiva y posible de traer soluciones. Así que bueno, desde el programa aprendimos mucho en la red, como conversaban las compañeras, que vamos teniendo y las distintas organizaciones, es que vamos pudiendo aprender y buscar soluciones y compartir gestiones de unos territorios con otros. Bueno, les agradecemos este espacio y le damos la palabra al tercer segmento, que seguramente también nos compartirán una gestión en otro territorio. Não, exatamente. O que nós precisamos... Melhor ainda, eu acho que o que nós precisamos fazer é exatamente uma campanha. Ou seja, damos paso. Vamos a escuchar a Eduardo Calvo. Eduardo, tienes 5 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, allá en Reino Unido y bueno, en la mayor parte de América Latina, todavía en algunos lugares estamos de mañana. Y quería hacer una presentación sobre cómo está afectando el cambio climático global a los ecosistemas de montañas. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que ver es que fíjense en cómo ha variado el clima en los últimos 2000 años. E incluso este periodo entre 1500 y 1850, conocido como la pequeña edad de hielo, tuvo una variación no mayor a medio grado en la temperatura planetaria. Hoy estamos 1 grado por arriba. ¿Y cuáles son las causas de esto? Y acá lo estamos viendo, que estamos más de 1 grado por arriba. ¿Cuáles son las causas de esto? Pues si le atribuyésemos, como antes querían algunas empresas decir que no, que esto ocurre por causas naturales, como el sol y los volcanes, pues nos moveríamos en esta franja. Solo si incorporamos la interferencia humana, es posible en las últimas 4 décadas simular condiciones como las que hemos observado en esta línea negra. Así que la influencia humana hoy en día es indiscutible. ¿Y de dónde viene esta influencia humana? Bueno, de las emisiones de dióxido de carbono, que en diferentes países se emiten diversas cantidades. Por aquí tenemos el promedio mundial, 4.82 en el año 2018 de dióxido de carbono. Y fíjense que por debajo de esto estaba el país que más emitía en toda América Latina y el Caribe, que era Venezuela. Los países andinos, ahí donde están las montañas, pues tenemos una emisión que está, por aquí está Ecuador, un poco más allá está Perú, y Colombia y Bolivia
están prácticamente juntos. Pero todos estamos, incluyendo el mayor emisor, estamos por debajo de las 2,5 toneladas per cápita. Es decir, que si el planeta emitiese como los 4 países de la comunidad andina, hoy día probablemente no estaríamos hablando de cambio climático. Ahora, ¿cómo las montañas son particularmente afectadas? En 2019, el IPCC publicó un informe especial sobre océanos y criósferas en un clima cambiante. Este está disponible, desafortunadamente solo en inglés, desde septiembre del 2019. Les quiero mostrar algunas figuras de este informe. Estas son las áreas con montañas o glaciares en todo el planeta, ¿no? En las más de color café o marrón son las áreas con montañas, y las otras que están de celeste son zonas glaciares. Es que las zonas glaciares pueden ser bajas cuando están en latitudes extremas, y las montañas, pues, las principales, por supuesto, son los Himalayas, algunas montañas de Canadá y Estados Unidos, y estas montañas entre China y Rusia, por ejemplo. Y también vemos las montañas como de las sierras y la meseta del Anahuac en México, y que se extiende por Centroamérica, junto con los Andes, al igual que algunas montañas de África y de Papúa, pues de Indonesia y Papúa, pues nos encontramos con la región de montañas tropicales. Y acá vemos cómo están retrocediendo las zonas glaciares en las latitudes bajas, en los trópicos. Y se calcula que en el peor de los escenarios se hayan ido todos los glaciares hacia el 2060, y que por lo menos, aún en el mejor de los escenarios, los glaciares se hayan reducido a un 60% alrededor de finales del siglo XXI. Y eso tiene una serie de consecuencias que nos llevan desde los más pequeños glaciares y un permafrost que se derriten a producir avalanchas de nieve con menos y más húmeda nieve, inundaciones y, por supuesto, el consiguiente daño a las infraestructuras sociales y a toda la infraestructura construida por la sociedad también. Para poner ya y aterrizar en un caso, ya sabemos que el 70% de los glaciares tropicales están en el Perú, pero fíjense en todos los glaciares que se han perdido en los últimos años. Y esto no es lo único, sino que incluso ya desde el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montaña, ya le hemos puesto a que, de continuar la tendencia, que va a continuar por motivos físicos, ya estos glaciares se van a perder, los que están en rojo se van a perder en el transcurso de esta década, y los que están aquí, como hasta el Ampato, se van a perder hacia mediados del siglo XXI. Bueno, y esto además tiene implicancias desde las montañas y los glaciares hacia los océanos, aumentando el nivel del mar y deteriorando las zonas costeras. Además, aquí tenemos que ver que estas regiones andinas y a otras regiones montañosas de las Américas se pueden ver afectadas por cambios en algunos de los puntos de inflexión del sistema climático, como son la oscilación sur El Niño, y que se produzca una sabanización de la Amazonía, proceso del cual varios de los oradores
que me precedieron están advirtiendo. Bueno, por último, si ustedes quieren ver cómo afecta en su país o su región el cambio climático, ustedes pueden ver que aquí tenemos un atlas interactivo del IPCC y solo me queda agradecer por su atención a todos ustedes. Muchas gracias. Mas só, então, depois outra coisa é que antes de... Presentación. No sé si la puedes poner, por favor. Gracias. Vamos a hablar de la preservación de territorios de montaña, glaciares y agua, el caso del área de conservación regional Ausangate. Y una cosa que es crucial para nosotras, para nosotros, es posicionar, identificar en realidad estas otras formas, ¿no?, de entender el mundo, de entender la relación que tenemos con el mundo y cómo valoramos además esto. Esta presentación la estamos haciendo de parte del Centro Bartolomé de las Casas, ¿no?, con el compromiso que tenemos además por vincularnos, ¿no?, como sociedad civil con las propuestas políticas de cambio que necesitamos. Voy a tratar de hacer una presentación concisa, ¿no? Siguiente, por favor. La valoración, si hablamos de la valoración, ¿no es cierto? Muchas veces, y eso pasa también en eventos como este, ¿no?, nos limitamos a las valoraciones económicas, ¿no? Sin embargo, las valoraciones están relacionadas en nuestra sociedad con la ética y la moral. Las políticas públicas, ¿no es cierto?, muchas veces se enfocan al valor económico y dejan de lado otros valores que son cruciales, como el ecológico, el paisajístico, el cultural, el histórico, el social y el sagrado o espiritual. Los espacios sagrados como el Ausangate, ¿no es cierto?, tienen en realidad una función social de ordenar el cosmos, el mundo, ¿no?, la experiencia, los tiempos de las personas y los territorios. Las vinculaciones de parentesco, además, ¿no?, ordenan los territorios. La anterior, por favor, el segundo slide. Ordenan los territorios, ¿no es cierto?, a través de la vinculación con las huacas, que son los sitios sagrados, y los apus, ¿no?, los espíritus tutelares que habitan en las montañas. Esto da una organización social y epistemológica, ¿no es cierto?, cómo entendemos al mundo, diferente a la occidental. Esto debe ser además entendido como una forma de identidad, ¿no?, que debe ser respetada y defendida jurídica y políticamente. Además, podemos ver los glaciares como especies en peligro de extinción. Eso nos lo dice pues Marcari, ¿no?, una narrativa de cómo ha ido cambiando nuestra relación con los glaciares. Los glaciares en un comienzo en realidad eran vistas, ¿no?, como un elemento, ¿no?, una parte del territorio, un paisaje que era amenazante, ¿no?, y han pasado a ser especies en peligro de extinción. Yo quiero llamar la atención sobre la definición de la ciencia occidental de los glaciares, que son cuerpos de hielo que se mueven, ¿no? Esta definición es indispensable para entender que en realidad las cosmovisiones en general no están tan alejadas. También es importante que pensemos, como han dicho nuestras compañeras, sobre todo en los bloques anteriores, ¿no?, en los glaciares, el género y la alteridad. Para eso nos valemos también de Cari, y una búsqueda muchas veces de rigurosidad científica invisibiliza, ¿no?, y acalla el conocimiento tradicional. Para esto hay que valernos entonces de estudios de género y postcoloniales que visibilizan esta situación. Si no nos cuestionamos las relaciones de poder e inequidad, no vamos a cambiar nada, ¿no? Y eso viene además por una discusión desde la academia, desde la ciencia, pero por supuesto también con
tomadoras y tomadores de poder. Las estructuras de poder del norte global no tienen en cuenta muchas veces, ¿no? Y en realidad no tienen en cuenta las visiones de América del Sur, Central, África, Medio Oriente, Asia. Y esto es indispensable si queremos pensar en nuestra supervivencia. Finalmente, ¿no? La defensa del territorio, ¿no? Espacios como áreas de conservación, ¿no? Y también el empoderamiento de población local es indispensable para acceder a la justicia. Pensemos siempre en estas visiones diferentes de valores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Le vamos a dar pase ahora a Paul Desainblanc, que es vicepresidente de la Comisión Tercera del Parlamento Andino y representante por la República del Ecuador ante el Parlamento Andino. Adelante, Paul. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un honor estar en este evento. Un saludo a todos y todas. El día de hoy les vengo a hablar de la mayor crisis que afecta a nuestro planeta y no me refiero precisamente al COVID, sino al cambio climático que amenaza con la extinción de todos los seres de este planeta, incluyendo el ser humano. En este contexto vengo a hablar de los derechos de la naturaleza y su rol de la protección de los ecosistemas de montaña en los países de la región andina. Tenemos que la cordillera andina atraviesa 7 países que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Los páramos andinos tienen una importancia fundamental, ya que a pesar de ocupar un área inferior respecto de las áreas selváticas, son reconocidos como ecosistemas estratégicos, destacando su capacidad de almacenamiento y regulación del agua, así como de sumideros de carbono. Una de sus principales funciones es la captación y distribución de agua en la región, especialmente en las grandes ciudades como Bogotá y Quito. Cada metro cuadrado de páramo puede producir 1 litro de agua por día, y Colombia es el país que cuenta con la mayor extensión de páramos en el mundo, con un 49%. Los páramos andinos llegan a retener incluso 10 veces más que la cantidad de carbono que un bosque tropical, lo cual ayuda a reducir drásticamente la cantidad de CO2 del aire, convirtiendo a los páramos andinos en los principales sumideros de carbono del mundo. ¿Qué medidas tenemos que adoptar para la protección de los páramos andinos? 1. La inclusión de los páramos en los sistemas de áreas protegidas. 2. La generación de mayor conocimiento sobre su funcionamiento y afectaciones. 3. Su reconocimiento como ecosistemas claves para la reducción de gases de efecto invernadero. 4. La limitación de algunas actividades económicas o de ocupación de áreas de influencia. Y 5. La participación activa, importante, de las comunidades y pueblos originarios que desde hace tiempo atrás han venido habitando y han subsistido en estos territorios como un factor clave en la construcción de todas las estrategias que busquen la salvaguarda de estos ecosistemas. El Parlamento Andino y su rol en la protección de los páramos andinos y el cambio climático tiene como contexto que el Parlamento, como organismo supranacional que busca la armonización de la legislación de los países miembros de la Comunidad Andina, en el contexto de la crisis ambiental mundial, se encuentra trabajando en varios proyectos de marcos normativos, entre los que más destacan el marco normativo de los derechos de la naturaleza y el marco normativo del Pacto Andino para la defensa de la naturaleza. Dentro de los ejes del marco normativo de los derechos de la naturaleza tenemos dejar atrás el modelo antropocéntrico que se destina inclusive directamente al hombre y dirigirnos a un modelo ecocéntrico, garantizando que la naturaleza adquiera la calidad de sujeto de derecho, que ya se lo ha hecho en varias constituciones de los diferentes países de la región, buscando fundamentalmente su protección y restauración. Incentivar la participación ciudadana como un eje fundamental en la efectividad de los derechos de la naturaleza, además del rol del Estado como garantista de la misma, y empoderar a los ciudadanos individual o colectivamente del deber y derecho de exigir el cumplimiento de estos derechos. Promover un ambiente sano y sostenible mediante la recuperación y conservación de la naturaleza, especialmente de la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. La preservación y recuperación de los saberes ancestrales es importantísimo, y la prevención y mitigación frente a los impactos negativos de los desastres naturales, humanos, tecnológicos, entre otros. ¿Por qué un pacto andino para la defensa de la naturaleza? Pues los países de la Comunidad Andina y en general Latinoamérica sustentan sus economías en la explotación de recursos naturales, lo cual genera una gran presión y a futuro graves afectaciones al medio ambiente, lo cual repercute a nivel mundial. La región andina posee
el 30% de los recursos hídricos y el 20% de la biodiversidad mundial, que debe ser cuidada por todos los habitantes del planeta. Y en ese sentido, la pobreza y la inequidad son factores determinantes de la vulnerabilidad de los países de la CAF. Por lo tanto, se necesita financiamiento y urge en la región un recambio energético a energías más limpias y sustentables. Como objetivos, y pues por cuestiones de tiempo voy a enumerar nada más que 3. El primero, promover el desarrollo de una cultura colectiva encaminada a la preservación del medio ambiente y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático. La más importante a mi criterio, el acceso universal a una educación formal y no formal que integre las nociones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Y la número 5, fomentar la transformación sostenible de las empresas y los recursos digitales para reducir el impacto negativo de los procesos de producción sobre los cambios climáticos y más que nada sobre los recursos naturales. El cambio climático nos afecta a todos, no tiene fronteras, banderas ni ideologías. Es hora de trabajar juntos. La elección es clara, debemos dejar de hablar y comenzar a actuar. Y para finalizar, quiero expresar una frase de Gabriela Mistral que dice: Cordillera de los Andes, madre yacente y madre que anda, que de niños nos enloquece y hace morir cuando nos falta. Hay que cuidar nuestro planeta Tierra y esto es una labor de todos. Muchas gracias. Compromiso político en este proceso de evolución de los derechos de la naturaleza en América Latina y particularmente en los países andinos. Vamos a dar pase ahora a la intervención de Milagro Brondi, que es coordinadora temática de la Oficina Regional para Latinoamérica de Terre des Hommes de Alemania. Ella ha enviado una videograbación. Le pediríamos al equipo de Euroclima si pueden lanzar la videograbación, por favor. Muy buenas tardes. En nombre de Terre des Hommes de Alemania, agradecemos al programa Euroclima por la generación de este espacio en la COP26 en Glasgow, tan necesario para las infancias y juventudes de América Latina en un contexto de crisis climática. ¿Y por qué es relevante? Porque las infancias son extremadamente vulnerables a la crisis climática. Según el informe de UNICEF de agosto del 2021, la crisis del clima es una crisis de los derechos de la infancia que presenta el índice de riesgo de las infancias en América Latina y el Caribe. Tenemos que 55 millones de niños, niñas y adolescentes están expuestos a la escasez del agua. 45 millones de niños están expuestos a las olas del calor. 105 millones están expuestos a la contaminación atmosférica. 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe están expuestos al menos a 2 crisis climáticas y ambientales. Estos datos exponen pues la magnitud planetaria de la crisis. Ahora resulta imperante concertar respuestas globales, fortaleciendo la acción multilateral mediante un sistema de responsabilidades humanas planetarias en clave de ciudadanía planetaria. Así, Terre des Hommes de Alemania, a través de la campaña Mi Planeta, Mis Derechos, conjuntamente con otras organizaciones, propugna el reconocimiento del derecho a un ambiente sano como un derecho humano, meta alcanzada ya que este 5 de octubre, en su periodo de secciones número 48 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se reconoció el derecho humano a un medio ambiente sano, sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Nuestra ambición como Terre des Hommes es lograr, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, un protocolo facultativo sobre los derechos ambientales de la infancia. Los convocamos, pues, a sumarse a esta campaña
de acción climática global para seguir trabajando porque los derechos de las presentes y de las futuras generaciones a un ambiente sano, limpio y sostenible sea posible. Muchas gracias. La participación de Milagro Brondi. Vamos a dar pase al último bloque del segmento 3, con la participación de Carlos de Miguel, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y representante de la Secretaría del Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días a los que estamos de este lado del planeta. Quería agradecerles por la invitación y sobre todo por permitirnos escucharnos los unos a los otros en 3 sesiones conjuntas donde hablamos de temas muy complementarios. Como bien ha explicado Eduardo Calvo, las implicaciones del cambio climático en la región son manifiestamente importantes y también es importante destacar que las tendencias que tenemos en la región respecto a la degradación del medio ambiente no van por buen camino. Precisamente durante la pandemia ha aumentado los procesos de deforestación en el Amazonas, en el Cerrado, en el Chaco, varias de las zonas que se han mencionado aquí. La pérdida de glaciares es importante, la biodiversidad se ha exacerbado, los procesos de actividades ilegales que dañan el medio ambiente también y los presupuestos de los ministerios de medio ambiente se han reducido. En ese contexto, los indicadores de Estado de Derecho también se han reducido en América Latina y el Caribe y el Estado de Derecho es un elemento central para la protección del medio ambiente. Hemos visto en los últimos años, en el último año en particular, un incremento de los asesinatos de defensores ambientales, de las intimidaciones. Es la región donde se han asesinado 3/4 partes de los asesinatos a nivel global y todos esos elementos de ausencia o reducción del Estado de Derecho, necesidad de instituciones y de la llegada del Estado para proteger el medio ambiente son elementos esenciales si queremos avanzar en la sostenibilidad. El Acuerdo de Escazú contribuye precisamente a eso. El Acuerdo de Escazú es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y busca precisamente fortalecer la democracia ambiental, el Estado de Derecho y contribuir al desarrollo sostenible. Ha entrado en vigor ya, varios de los países que están representados por ciudadanos en la región todavía no han ratificado, como es el caso del Perú, pero es un tratado que ya está funcionando y varios países están en proceso de ratificación. No solo garantiza estos derechos, sino que además en sus objetivos está la garantía para todas las personas presentes y futuras del derecho a un medio ambiente sano. Es el primer tratado que incorpora este elemento. Y dentro de los 2 ejes de justicia ambiental que me quería destacar está, uno, en el acceso a la justicia tiene un pilar que fortalece precisamente el acceso a la justicia con especial foco en los más vulnerables, pero también fortaleciendo la justicia ambiental, es decir, dotando de capacidades al Poder Judicial para entender estos procesos. También reconoce la legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente y busca el fortalecimiento de las medidas para demostrar pruebas de daño ambiental y también, obviamente, las compensaciones en caso de daño. Busca, por supuesto, eliminar todas las barreras de acceso a la justicia ambiental. Además, como primer tratado en el mundo que garantiza la defensa de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, busca su protección integral y es un tratado que se implementa por el fortalecimiento de capacidades y la cooperación y ahí tiene provisiones específicas para reforzar la cooperación y el acceso de información conjunto entre todos los países parte para la lucha contra las actividades ilegales e ilícitas que tanto están dañando el medio ambiente. Es importante que todos puedan comprender, conocer y disponer del acuerdo. Está en la página web que luego pondré en el chat y enviaré la presentación que tenía preparada, pero por el tiempo no voy a hacer. Y en términos de cambio climático, solo unos mensajes. Uno, es un acuerdo que busca transparencia, mejorar los procesos de gobernanza y de decisión ambiental que son fundamentales para enfrentar el cambio climático. Segundo, vincula la protección de los derechos humanos con la protección ambiental y del clima.
Tercero, se focalizan las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y eso tiene que ver con la transición justa y, como decía, la centralidad en la cooperación y el fortalecimiento de capacidades. Por supuesto, tiene provisiones para reforzar la participación de todos y todas en aquellas decisiones que les afectan y para generar esa información ambiental fundamental para tomar buenas decisiones. Con eso les dejaría ahí y la Secretaría del Acuerdo de Escazú, la CEPAL, queda a su disposición para cualquier cosa que necesiten y mayores explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos de Miguel. Muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a tener a Eric Pajares de Biosfera, Investigaciones de Futuro. Eric, por favor, con la acción contenciosa sobre el clima en el derecho internacional, la opinión de los tribunales internacionales. En principio, y de una manera muy gruesa, señalar que la crisis climática es una controversia ética y política que nos plantea una cuestión de justicia compleja. Cuando hablamos de justicia climática, tenemos que entender que es un proceso de justicia compleja en la que surgen distintas concepciones de justicia, distintas valoraciones respecto de la crisis climática y la multiplicidad de actores, ¿sí?, que participan en la gobernanza climática. Por eso es un tema de justicia compleja. Siguiente, por favor. Habría que decir a partir de este contexto, y lo han señalado como nuestros compañeros de DAR en el primer segmento de este side event, el tema de justicia climática va muy amarrado con los tratados internacionales ambientales que lamentablemente carecen de mecanismos coercitivos para hacer cumplir las obligaciones de los Estados parte. Por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático no tiene mecanismos concretos para juzgar o sancionar a los países que no cumplan con los compromisos de reducir gases de efecto invernadero. Sin embargo, la aplicación directa del derecho internacional ambiental por parte de los diferentes tribunales en distintas instancias, ¿no?, sí permiten actualmente resolver diferencias ambientales. Siguiente. En este escenario surge la mitigación climática frente a las promesas incumplidas del régimen climático internacional. Hay una tendencia que revela que las disputas climáticas están cambiando la perspectiva de cómo hacer frente a las responsabilidades climáticas. Ese es un tema fundamental. Y en los próximos años se espera que los litigios climáticos proliferen a medida que los efectos del calentamiento global se evidencien aún más y se propaguen. El objetivo final, digamos, el objetivo central de la justicia climática es la efectividad como respuesta a la inacción o indiferencia de los gobiernos. Siguiente, por favor. Ahora, la litigación climática en el sur global, y particularmente en América del Sur, y particularmente en los países andinos, es un tema fundamental. Lamentablemente, la poca institucionalidad que tienen nuestros países, la fragilidad institucional que tienen nuestros países, lo que ha hecho es permitir grupos de abogados, de juristas y la sociedad civil utilicen la litigación climática como un mecanismo para enfrentar los impactos del cambio climático global. Y particularmente en los países de América Latina, los argumentos de defensa climática están muy asociados con los derechos constitucionales y los derechos humanos. Esta es una práctica que está expandiendo las fronteras de protección del derecho internacional de los derechos humanos. Siguiente. Como conclusión, lo que podemos decir es que el derecho internacional, y particularmente el derecho internacional ambiental, viene a constituirse en una herramienta fundamental para la expansión de la conciencia humana. Una expansión de la conciencia humana frente a la devastación climática que estamos atravesando, en tanto incorpora como parte de sus fundamentos conceptuales paradigmas disruptivos. Este derecho internacional en evolución plantea unos nuevos paradigmas como conciencia y ciudadanía planetarias, el reconocimiento de la naturaleza, los derechos de las generaciones futuras,
los derechos ecológicos o los derechos ambientales de las infancias, el principio de guardianía de la tierra, entre otros aspectos. Y a partir de lo cual un ciudadano de cualquier parte del mundo podrá, en un futuro no muy lejano, acudir a los tribunales internacionales en defensa de la vida en la tierra y en defensa de aquellos que no tienen voz. Y precisamente la tierra, la madre tierra, el planeta no tiene voz, las generaciones futuras no tienen voz, y en este escenario el derecho internacional ambiental está contribuyendo a crear mecanismos de gobernanza innovativa para que esto pueda de alguna manera repensarse. Habría que decir además, muy recientemente, por ejemplo, juristas franceses, de la mano con los líderes indígenas de Brasil, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por la destrucción de la Amazonía. Porque la Corte Penal Internacional estima ahora que la destrucción del ambiente se constituye en un crimen de lesa humanidad. Entonces, el derecho internacional hoy se constituye en una herramienta poderosa que puede ayudar y va a contribuir a una expansión, a una ampliación de la conciencia humana. Quiero terminar este side event agradeciendo al programa Euroclima por el apoyo que nos ha brindado para poder desarrollar esta presentación, a los compañeros de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, a los compañeros de Plurales, al Centro Bartolomé de las Casas por su apoyo fundamental, a Terre des Hommes de Alemania por su apoyo fundamental a través de su Oficina Regional para Latinoamérica, al Parlamento Andino, a la Universidad de Antonio Nariño, a nuestros socios del estudio Javier Vallerriestra y Manar Abogados, por todo el soporte que nos han dado para poder sacar adelante este esfuerzo. A Alexandra Cortés, que nos está escuchando, entiendo, desde Glasgow. Termino diciendo un pensamiento de Paulo Coelho, ¿no? Cuando las buenas intenciones existen, lo que tiene que suceder, sucede. Y lo que ha sucedido hoy es un ejercicio de muy buena intención, de mucho esfuerzo y de mucho compromiso para sacar adelante este espacio de reflexión. Muchísimas gracias.